Hola chiquillos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Buenas noches. ¿Qué horas son? Las 12 un cuarto. Debería estar durmiendo, pero bueno. El día de hoy les quería mostrar un pequeño ejercicio respecto al cálculo de un alimentador que tiene la particularidad de ser de carga distribuida. A ver, para que me entiendan bien, lo voy a hacer por acá. Si yo tengo una fuente de tensión por acá y tengo un alimentador N, que ustedes quieran, con una corriente N, da igual. Acá yo tengo una fuente de tensión, tengo un alimentador y una carga acá. La cosa que se le ocurra, vamos a asumir que sea un motor, ahí bien ordinario dibujado. Pero si no hay ninguna carga más, solamente una, podríamos decir que este alimentador es de carga concentrada. Pero si yo tengo más cargas en la cual este alimentador es común, ya sería un alimentador con carga distribuida. ¿Ok? Eso para dejarlo claro. Entonces volvemos al principio. Ya acá está bien dibujadito, ¿cierto? Está clarito. Tenemos acá un tablero, que puede ser un tablero general, un tablero de distribución, un tablero de distribución de alumbrado, de fuerza, lo que ustedes quieran. Pero tiene tres cargas en este caso. La carga uno es otro tablero, la carga 2 también lo es, pero la carga 3 es un motor. Y aquí tienen sus características. Es de 15 HP, tiene un factor de potencia 0,87 y un rendimiento de 0,9. Ahora, bueno, aquí lo grafiqué típico que está ahí en la pega, oye, una obra nueva y ya, eléctrico, hacete esta peguita. Ya, pues, pero también hay que calcular este alimentador. ¿Cómo poder servir estas cargas sin que se los queme el cable, sin que a plena carga la caída de tensión en el punto más desfavorable no se deprima tanto? Porque hay máquinas, como por ejemplo los motores, que son muy sensibles, digamos, a estas variaciones de tensión. Entonces sería bastante feo, digamos, que el motor no funcione u otra cosa no trabaje como corresponda. Y ahí, bueno, penas del infierno para el, para el eléctrico, ¿cierto? Bueno, ahora para este tipo de casos hay dos posibilidades, la sección constante o la sección cónica. En este video vamos a abordar la sección constante. ¿Qué quiere decir esto? Que el calibre o los milímetros cuadrados del alimentador no varían en su longitud. O sea, si yo acá voy a hacer un caso hipotético, tuviera un alambre de 4 milímetros cuadrados, este termina con la misma sección. También terminaría en 4 milímetros al cuadrado. Si no, si fuera sección cónica, esta sería reduciendo conforme progresamos en el alimentador. Y esto es por tramo. Aquí en este caso tenemos cuántos tramos? Tres tramos, ¿cierto? El cual el primer tramo tiene una longitud de 20 metros, el segundo tiene una longitud de 15 y el tercero tiene una longitud de 20 metros. ¿Ok? Ya, entonces esto que está bien dibujadito acá se graficaría así. Y aquí están los mismos datos. Tenemos la fuente de tensión alterna a 50 ciclos, 380 voltios. El primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, cada uno con su respectiva corriente. Y naturalmente con cada longitud. Y cada carga con una corriente que es nominal. Para el caso de la carga 1 se estimó en 32 amperes, para la carga 2 25 amperes, pero ópale, la carga 3 no la conocemos. Diantres, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simple. Vamos a trabajar aquí matemáticamente los datos que tenemos de la carga 3. Tenemos la potencia. Vamos a partir una pequeña introducción. Recordemos que la potencia para un motor trifásico o una carga trifásica en general es igual a raíz de 3, ¿cierto? Por la tensión línea a línea, por la corriente, por el coseno de phi, ¿cierto? Y por el rendimiento. Si despejamos acá, nosotros queremos conocer la corriente, entonces va a quedar que la corriente será igual a qué cosa. Y acá una línea de fracción, voy a empezar primero aquí abajo. Quedaría como raíz de 3, ¿cierto? Por B, por el coseno de phi, por el rendimiento. Y aquí arriba queda harto horrible, o sea, ahí se ve mejor. Y aquí nos queda P, que es la potencia activa.
pero sin embargo acá no está reflejado, simplemente está la potencia mecánica. Recuerden que en los cálculos de hidráulicos, por ejemplo, estas máquinas se entregan como potencia mecánica, una n cantidad de HP. Y el tipo dice, bueno, ya es problema del eléctrico ver cómo lo resuelve. Yo es la potencia que necesito. Y los cálculos eléctricos a nosotros los estamos acostumbrados a que sean en potencia activa, en kilowatts. Pero bueno, esto tiene solución, por supuesto. Lo voy a hacer aquí en rojito. Recuerden ustedes que un HP es igual a ¿cuánto? 746 watts. 746 watts. Entonces ya tenemos una conversión directa a potencia eléctrica. Naturalmente acá, ¿cuántos HP son? 15. Entonces yo podría tranquilamente acá eliminar esta P y escribir así. Perdón, lo estoy haciendo en... no sé qué estoy haciendo. Ahí sí. Podría hacer acá tranquilamente en HP multiplicado por 746. Entonces yo voy a copiar esto mismo que está aquí abajo. Lo voy a copiar acá debajo y voy a borrar lo que no conozco y agregaré lo que conozco. Empezamos. Son ¿cuánto HP? 15. ¿Cierto? Y eso multiplicado por 746, porque esto ya es equivalente a watts. Ok, raíz de 3 vamos a escribirlo como su expresión, digamos, radical. La tensión de servicio de esta cosa es de 380 voltios, ¿cierto? Coseno de phi me dice que es 0.87, ¿cierto? Y el rendimiento es 0.9. Y vamos a la calculadora que hice. Ahí sí, no sé qué diantres hice. A nuestra querida calculadora. Aquí está. Bueno, está en modo complejo por algún motivo que desconozco. Ya no está en modo complejo. Y empezamos. Arriba es 15 por 746. Y debajo es raíz de 3, ¿cierto? Por 380 por 0.87 por 0.9. Listo. Y ahí está el valor de la corriente. Esta es una corriente de línea. 21.7. 21.7. Y esto evidentemente es en amperes. Entonces ya la corriente 3 deja de ser un misterio. Ya no es algo que desconozcamos. Y reemplazamos acá como 21.7 amperes. Listo, señores. Vamos a empezar aquí cómo diantres se hace. Bueno, en términos estrictos, la sección de este conductor o de este alimentador, a la cual yo le voy a llamar SC por ser constante, esa SC quiere decir sección constante, parte de la siguiente premisa. Arriba tenemos que tener algunos datos. Naturalmente el primero es el Rho del cobre, que es una constante, después vamos a decir el tiro cuánto es. El Rho por el coseno de phi. ¿Qué más? Nada más. Como este alimentador es trifásico, evitamos el 2 que va aquí, pero eso no hay que hacerlo acá. Ok, y acá tiene que ir la caída de tensión, o en alguna literatura le llaman delta B, como diferencia de tensión. Claro que es una diferencia. Bueno, entonces, antiguamente en los cálculos de alimentador concentrado, nosotros teníamos lo siguiente: agregamos la L aquí y la corriente, ¿cierto? Rho por L por I por el coseno phi. Hasta rima la cosa. Pero acá esto es para el caso de la sección, digamos, o sea, el alimentador
de carga concentrada, lo vamos a escribir acá. Sí, carga concentrada. Ahí sí, porque nunca está de más. Ahí está. Pero en nuestro caso es carga distribuida. Entonces, carga distribuida. Ahí sí que sí. Para que nadie se pierda. Ni yo me quiero perder. Bueno, cuando la carga es distribuida, aquí la variación, la carga, perdón, la expresión matemática cambia un poquito. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. La sección constante, ¿cierto? Será igual. Conservamos aquí a esa ρ que en otro lado siempre le dicen P. No, no es una P, es el ρ simplemente. Ρ por el coseno de phi. Vamos a seguir dividiendo por el delta B, que vamos a determinar cuánto es. Pero aquí se arma una cosita bien divertida. Y para escribirlo bien, lo vamos a hacer ordenadito, con paréntesis. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Se tiene la I1, nótese que es una I minúscula, I1 por L1, eso se suma a I2 por L2 más, otra paréntesis, I3 por L3. Y si yo me pongo exquisito, vamos a poner paréntesis, sería la I enésima por la longitud enésima. O sea, la n cantidad de cargas que sean. En este caso en particular son solamente 3. No tiene mucho sentido hacer 50 cargas. Pero bueno, en algunas aplicaciones hay que llegar mucho más lejos. Pero aquí en este caso los vamos a conformar solamente con 3. Entonces, como esta es nuestra expresión, esta que está aquí marcada con rojo, esa que está ahí, es la que vamos a utilizar, vamos a ir determinando cada uno de los elementos que vamos a necesitar. Una parte importante es justo esta que está acá, la caída de tensión. Sabemos que la caída de tensión en el punto más desfavorable no puede exceder más del 5%, pero nominalmente hablando es el 3%. Ahora, chananán, acá los vamos a quedar, vamos a asimilar que nuestra tensión, nuestro delta de tensión es igual el 3% de una tensión nominal, ¿cierto? La pregunta del millón, ¿cuál es esa tensión nominal? Para este caso será 220 voltios. Muchos me dirán, oye, pero es trifásico, debe ser 380, ¿cierto? Sí, tienen toda la razón. Pero recuerden que aquí ya me voy a meter quizá un poquito en la bata de los caballos. Pero si yo tomo... voy a terminar acá y vamos a ver, a comparar algunos resultados. Esta es una constante prácticamente. 6.6 voltios, ¿cierto? Si yo hago con 380 me da 11 y algo, ¿cierto? 11.6 si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver 380 por 0.03. 11.4. Ok. 11.4. Ahora, pero si yo multiplico 6.6 por raíz de 3, ¿cuánto da? 11.4, da lo mismo. Ahora, matemáticamente hablando, cuando yo voy a esta expresión, me queda un raíz de 3 arriba y un raíz de 3 abajo. El momento de que matemáticamente se enfrentan, se cancelan básicamente. Por eso, aunque la red sea trifásica, nuestra caída de tensión máxima admisible en el alimentador será 6.6 voltios. ¿Ok? De ahí quizá en un momento podamos entrar más en detalle, pero no creo que sea prudente ahora, porque ahora es otra cosa la que nos importa. Entonces, vamos a ir completando acá la sección constante de este alimentador. Y otra cosa importantísima, señores, el ρ. Y el ρ depende del material que esté construido el alimentador. Aquí no está escrito, pero vamos a utilizar el de siempre. Cu para cobre. Nota el margen. Cu quiere decir cuprum, que en el latín dice es cobre.
Entonces, si es cobre, esto ya es una constante, ¿cierto? 0.018 ohms milímetro cuadrado. Bueno, los vamos a quedar simplemente con el valor numérico, ¿ok? Entonces, ese va a ser nuestra constante que hace alusión a la resistividad específica del cobre a una temperatura determinada. Entonces, escribimos acá 0.0, horrible me quedó ese 1, ya ese me convence un poco más, 0.018 por, y el factor de potencia no lo vamos a escribir acá, se van a dar cuenta de lo siguiente, se van a dar cuenta del porqué. Va a quedar dividiendo a 6.6, y esto aquí va a multiplicar, y aquí empieza el atado. Pero antes de llegar acá hay que establecer las longitudes. Si se fijan, desde el origen, desde acá hacia la primera carga tenemos 20 metros. Alguien me podrá decir, oye, hacia la segunda carga hay 15. Eso es correcto, pero con respecto a la primera carga. Entonces tenemos que establecer las longitudes parciales y las totales. En este caso son parciales. La longitud total, evidentemente, es la suma de todas las longitudes, ¿cierto? 20 más 15 es 35 y 35 más 20 es 55. 55 metros, ¿cierto? Ahora, la longitud hacia la carga 1, o lo que nosotros vamos a conocer como L1, dijimos que eran 20 metros, ni más ni menos. Para L2, ¿cuánto será? La suma de la primera y la segunda, eso es correcto, que serían 20 más 15 y eso es 35. Y para N3, o la longitud hacia la carga 3, sería ya básicamente la longitud total, ¿cierto? 20 más 15, 35, más 20, 55, que naturalmente tiene que coincidir con la longitud total. De forma análoga tenemos que establecer las corrientes, ¿ok? Porque recuerden que estas corrientes que están acá son parciales, por eso están escritas con I minúscula. La que a nosotros nos interesa es las corrientes por tramo. Aquí hay 3 tramos. Y si aplicamos ley de Kirchhoff, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que la corriente 1 será naturalmente la suma de estas 3. La corriente 2 será la suma de la 2 más la 3, y la corriente del tramo 3 es solamente la corriente parcial número 3. Entonces, yo voy a escribir acá que la I mayúscula, la I1, es igual, en este caso, lo vamos a hacer bien lento, la suma parcial 1, la corriente parcial 2, más la corriente parcial 3. La I2 sería igual, la I2 sería igual a la corriente parcial 2 más la corriente parcial 3. Y evidentemente la corriente del tramo 3 es igual a la corriente parcial 3. Y no hay mucho más que discutir. La verdad las cosas, no hay mucho más que darle vuelta. Entonces hay que determinarla. La corriente 1 o del tramo 1 es la suma de todas. Vamos a ver. Tenemos 32 más 25. Ojo, esas corrientes, como son unos tableros, están definidas por las protecciones generales de estos tableros. Entonces sería 32 más 25 más 21.7, que era la del motor, ¿cierto? Me da 78.7. Ok, 78.7. Esto naturalmente en amperes. La corriente del tramo 2, ok, como dice aquí, es la parcial de la rama 2 y la rama 3, que sería 25 más 21.7. Entonces yo acá voy a astuto y voy a borrar el 32. Y me da 46.7. amperes. Y la corriente del tramo 3 es 21.7, ¿cierto? Que es la única que hay. ¿Cuánto dijimos que era? 21.7. Y esto evidentemente en amperes. Listo. Tenemos los tramos, claro. Y ahí vamos a ir aquí agregándolos. Primero, la carga 1.
Fíjense ustedes que la carga 1, tanto la carga 2 son tableros, ¿cierto? Aquí está uno y aquí está el otro. Como no se especifica un factor de potencia, se asume que es factor de potencia 1. ¿Ok? Salvo que se exprese lo contrario. No es el caso particular del motor, que sí dice acá clarito cuál es el factor de potencia, tanto como el rendimiento. Bueno, como el factor de potencia es 1, no lo vamos a escribir, porque multiplicar por 1 no va a hacer nada en el fondo. Ok, la I1, ¿dónde está? I1, ahí está, 78.7. 78.7, y eso se multiplica por la I1, que en este caso es 20 metros. Vamos a dejarlo así nomás, ok, no me voy a poner aquí exquisito con más letras y cosas por el estilo. Ahora, ¿qué dice acá? I2, L2. I2, en este caso, ¿dónde está? Aquí está, 46.7. Que multiplica a L2. Y L2 es 35 metros. Muy bien. Continuamos. Y 3 es 21.7, que es la corriente básicamente del motor. No hay nada más que lo acompañe, por lo demás está solito ahí. Solo. Y L3, 55 metros, que es justamente la longitud total. Y ahí está, señores. Entonces, ahora hay que llegar a este valor. Vamos a nuestra querida amiga la calculadora y empezamos. Línea de fracción, acá dice 0.018, ¿cierto? Que multiplica, y aquí hay que tener cuidado con la operatoria. Ok, hay que tener cuidado. Ahora la calculadora lo hace solito. Entonces yo puedo escribir 78.7 por 20, eso más. Acuérdense que la calculadora aquí solito me hace la prioridad de operaciones, no hay problema. 46.7 por 35 más 21.7 por 55. Cerramos ese paréntesis y abajo el famoso 6.6. ¿Cuánto nos da? 12, correcto. Lo voy a comprobar con mi calculadora acá porque hay algo que me llama la atención, y eso es porque la tengo configurada en otro modo. No me di nunca el tiempo de cambiarle, la verdad, las cosas, pero aquí va para estar seguro. Sería .018 que multiplica, vamos a hacer tal cual, línea de fracción, .018 por paréntesis 78.7 por 20 más 46.7 por 35 más 21.7 por 55, cerramos el paréntesis, y debajo 6.6, y eso me da, sí, está bien, es 12. Bueno, como estamos trabajando en el sistema métrico, porque todas estas longitudes están, fíjense, en metros, esto, si yo hiciéramos el álgebra de unidades acá, lo cual no tiene ningún propósito, pero en rigor es 12 milímetros al cuadrado. Esa sería la sección, digamos, apropiada, que permitiría energizar todas estas cargas, todo lo que está acá, al mismo tiempo, lo que se conoce como el momento eléctrico. Entonces, con eso, ¿qué ganaríamos? Que de una forma hipotética, si este tablero llega a los 32 amperes de carga, me refiero, o sea, si lo vamos a medir con el amperímetro, si esta carga que está acá llega a los 25 amperes y este motor llega a sus valores nominales, o sea, cuando se le esté exigiendo los 15 HP de potencia mecánica en el eje, porque eso es lo que quiere decir básicamente, cuando esté instalado este conductor de 12 milímetros cuadrados, la caída de tensión será como máximo 6.6 en el punto más desfavorable, porque claro, a medida que vayamos progresando acá, la tensión, digamos, que se va cayendo lentamente producto de las corrientes
como también producto de la resistencia propia que tiene el mismo alimentador. Recuerden ustedes que la resistencia de un conductor, ¿cierto?, es el producto de su resistividad equivalente, o sea, su resistividad ρ por la longitud dividido de la sección de esta. Entonces, fíjense que la resistencia del conductor es proporcional a la longitud, lo cual hace todo el sentido del mundo. Entre más largo el alimentador, más resistencia tiene. Y como tiene más resistencia, hay que entender que el alimentador es como una carga más, en términos reales. En términos ideales, los ejercicios que uno hacía en un comienzo, se consideran como conductores ideales, como que su resistencia no existe, es igual a cero. Sin embargo, acá estamos en el mundo real, donde los conductores tienen efectivamente una resistencia y en sus extremos se producirá una caída de tensión, que justamente no debe exceder este valor que está acá, este que está aquí. Porque si lo excede, podríamos comprometer el funcionamiento de alguna máquina. Y naturalmente, ojo, este ρ que está acá está referido a cuando el cobre en particular está a una temperatura de 30 grados centígrados. Ojo con eso, porque también molecularmente los metales y la materia en general varía su composición, digamos, o sea, no es que varía su composición electrónica, sino su masa varía en función de la temperatura. Y esto naturalmente modifica el valor de esta resistencia específica. ¿Ok? Así que, chiquillos, por ahora me voy a quedar hasta acá. Esto, recuerden, es sección constante. ¿Ok? O sea, si aquí pasa, aquí, bueno, esto fue una conjetura nomás, pero aquí serían 12 milímetros al cuadrado. Y acá también. Ahora la pregunta del mío es si existe ese conductor. No tengo idea. A ver, voy a traerme aquí una. Vamos a buscarlo. Cable 12 milímetros. A ver. Si es que existe, a ver. Veamos un RON, a ver. ¿Qué los dice? 2,5, 2,5, 4 milímetros, 14 WG. Ojo que también podríamos utilizar calibre americano y también escuela. Veamos este de 14 WG, 2 WG y ahí me pasé. 12 WG, que no es lo mismo que 12 milímetros, ojo. 6 milímetros. A ver. Vamos a ir cable, que es lo que me importa. No existe producto. Bueno, no existe producto. Ahora, pero bueno, hay que llegar a un valor comercial. Si no me equivoco, está el 8, el 10 y después lo saltamos al 16 milímetros. Sería el valor comercial, 16 milímetros al cuadrado, porque no porque lo resulte en un cálculo, lo vamos a encontrar en el comercio. Después, acá, reemplazando acá, podemos cambiar las variables, o sea, vamos a hacer el ejercicio del tiro, para que no nos quedemos con la duda. Acá, en esta misma expresión, yo puedo cambiar esta variable, que pasaría a multiplicar y la otra a dividir. Entonces vamos a calcular la tensión de pérdida cuando este alimentador esté a plena carga, ¿cierto? Y acá dijimos que era 16 milímetros, porque finalmente el cable que vamos a utilizar. Porque el de 12 entiendo que no existe, puede que me equivoque, y alguien me lo compruebe. Bueno, ese error que está ahí se mantiene, pero abajo, a ese 6.6, ahora es 16. Y me da 4.95. O sea, la tensión de pérdida sería 4.95, decía, ¿cierto? Correcto. 95 voltios. Y como está por debajo de los 6.6, este conductor aprueba. Como hacen los romanos, ¿cierto? Dedito para arriba, dedito para abajo. En este caso, dedo para arriba. Así que ya, chiquillos, este es el caso particular de una sección constante para un alimentador con carga distribuida, en este caso 3 cargas, un tablero cualquiera de faena, otro muy parecido y el motor de la bomba, ¿cierto? Para que le lleve agua a los viejos para que se puedan duchar. Y bueno, me quería quedar con eso.
para una próxima entrega me voy a enfocar en alimentador con carga distribuida, pero sección cónica. Y después, como una cosa lleva a la otra, vamos a pasar al alimentador en anillo, que es bien entretenido. Hay que encontrar el centro de gravedad y un bien entretenido. Así que eso, chiquillos, que les guste el video. Hasta la próxima.